Mi nombre es Mariel Cal y nosotros somos el equipo número 4 y les vamos a hablar acerca de los errores del metabolismo de los aminos. Las llamadas enfermedades congénitas del metabolismo son consecuencia de alteraciones bioquímicas de origen génico en la estructura o función de una proteína. La diversidad de estas enfermedades proviene no solo del grado de afectación del gen, sino también del tipo y función de la proteína cuya síntesis queda alterada. De esta forma, en función de que ésta actúe como una enzima, como una hormona, como un receptor transportador de membrana celular o formando parte de organela celular, surgen diferentes grupos y varias enfermedades. ¿Cómo se clasifican estos errores? Bueno, desde el punto de vista práctico es útil considerar estas clasificaciones atendiendo en los síntomas y la presentación de las manifestaciones clínicas. Desde esta perspectiva y con fines fundamentales y didácticos se deben considerar los siguientes grupos: errores congénitos del metabolismo intermediario, que es tipo de intoxicación y tipo déficit energético, y errores congénitos del metabolismo en las organelas celulares. Igualmente hay otros tipos de errores que no están clasificados en ninguna de estas dos ramas. Errores del metabolismo intermediario. Son aquellos en los que el trastorno metabólico afecta a una enzima localizada en una de las vías metabólicas responsables de transformar los principios intermediarios, que son las proteínas, carbohidratos y los lípidos, que son fundamentalmente, y su equivalente reducido son introducidos en el sistema de fosforilación oxidativa mitocondrial. Acaban produciendo el ATP, que es la divisa energética que las células del organismo necesitan. Errores congénitos de metabolismo intermediario tipo intoxicación. Son aquellos en los que predomina el acúmulo de una sustancia tóxica para el cuerpo y que van a manifestarse tras un periodo neonatal libre de síntomas de cuadros progresivos, de rechazo de alimentos, vómitos, somnolencia, convulsiones y coma. Ejemplos característicos son los trastornos del metabolismo de los aminoácidos, ciclo de la urea, aciduras orgánicas, intolerancias a carbohidratos, intoxicaciones por metales de porfirias y trastornos metabólicos de los neurotransmisores. El metabolismo intermediario tipo déficit energético. Estos son aquellos en los que predomina una deficiencia de la producción de energía por trastorno mitocondrial o citoplasmático, defectos de la glucólisis, glucogenólisis o gluconeogénesis, hiperinsulinismos, defectos de la síntesis de creatina, academias lácticas, defectos órgicos y trastornos de la beta-oxidación y de la síntesis de los cuerpos cetónicos. Las organelas celulares. Esto engloba todos aquellos trastornos en los que se produce una alteración orgánica o funcional responsable del metabolismo de moléculas complejas como consecuencia del depósito progresivo de estas moléculas no metabolizadas. Se van a manifestar en forma de enfermedades degenerativas que pueden afectar a cualquier órgano de la economía y que pueden presentarse en cualquier edad de la vida. A este grupo pertenecen las enfermedades lisosomales, las enfermedades perixomales, los defectos de glicosilación, defectos de la síntesis del colesterol o defectos de la síntesis del alfa-1-antritispina. Buenas tardes, mi nombre es Erika Tapia y yo voy a hablar de los otros errores congénitos del metabolismo. Aquí están las diapositivas. Debido a la complejidad de las vías metabólicas y el avance continuo en su conocimiento, es constante la identificación de nuevos errores del metabolismo, que no pueden ser clasificados dentro de algunos grupos definidos con anterioridad. O sea, mi compañera anteriormente los había explicado. Uno de estos nuevos errores es el hipotiroidismo,
que más adelante vamos a platicar. Cada una de esas enfermedades es habitualmente poco más frecuente considerada de un modo individual, pero en su conjunto son más de 500 las enfermedades metabólicas hereditarias perfectamente definidas, y algunas de ellas, como ciertas hipoglucemias o displemias, tienen una frecuencia alrededor de 1 de cada 500 recién nacidos. La mayoría de estas enfermedades son autosómico-recesivas, con un número limitado de portadores asintomáticos, pero también las hay regidas por una herencia de carácter autosómico detonante o ligada al cromosoma X. Como se encuentra en esta imagen, el efecto genético recesivo ligado al cromosoma X, o sea, hija. En este caso, en el caso, el padre transmite el defecto porque él conlleva el cromosoma X detonante. En este caso, la madre es la que transmite el defecto porque ella es la que transmite al recién nacido, a la recién nacida, en este caso, el cromosoma X detonante. Para hablar un poco más de este tema, para dejar en claro unas palabras en específico, sería la herencia autosómico-recesiva. Esto quiere decir que una persona tiene que heredar 2 copias mutadas del mismo gen para tener la enfermedad. En este caso, un poco más centrado a el hipotiroidismo. El hipotiroidismo tiene el hipotiroidismo puede ser adquirido o congénito. Es un desorden, en este caso vamos a hablar del desorden congénito, que es causado por la ausencia anatómica o funcional de la glándula tiroidea, lo que ocasiona una deficiencia de la producción de las hormonas tiroideas imprescindibles para un adecuado desarrollo físico y mental. El hipotiroidismo congénito afecta alrededor de 1 de cada 2.000 a 3.000 recién nacidos vivos. Ocurre por la deficiencia de yodo, principalmente por la agenesia, la disgenesia o ectopia tiroidea. Igual vamos a hablar del hipotiroidismo adquirido. Los pacientes que consumen litio pueden desarrollar hipotiroidismo con bocio, tal vez porque el litio inhibiría la secreción de las hormonas tiroideas. También puede aparecer hipotiroidismo en pacientes que reciben amiodarona o en otros fármacos con yodo, lo que consumen interferón alfa, inhibidores del punto de control o algunos inhibidores de la tirosina sinasa para el cáncer. Igual vamos a hablar de que los pacientes sometidos a radioterapias debido a cáncer de laringe y a cáncer o a linfoma también pueden desarrollar hipotiroidismo. La probabilidad de hipotiroidismo permanece desde la radioterapia si la radioterapia es alta. Por eso debe medirse la función tiroidea cada 6 a 12 meses. Una consecuencia del hipotiroidismo es el coma mixedematoso. Es una complicación del hipotiroidismo. Sus características consisten en coma con hipotermia extrema, o sea, en temperaturas entre los 24 y los 32.2 grados centígrados, arreflexia, convulsiones y depresión respiratoria con retención de dióxido de carbono.
Los factores desencadenantes que abarcan infecciones, traumatismos y exposición al frío, etc. Bueno, esto ha sido mi tema. El tema siguiente lo dirá mi compañera Ana. Pues yo soy Ana Izquierdo y les voy a hablar acerca de los errores congénitos del metabolismo de tipo intoxicación, y un ejemplo va a ser la hiperfenilalanemia. Ahora vamos a hablar de la diapositiva número 2, que es describir a la fenilalanina. Pues bien, la fenilalanina conforma a uno de los 20 aminoácidos esenciales de las proteínas. Por el término esencial, nosotros debemos recordar que no se puede sintetizar, por lo tanto es necesario meterlas al cuerpo por medio de la ingesta de alimentos. Esta fenilalanina constituye al 5% de las proteínas y sus niveles se encuentran en la sangre. Y cabe mencionar que la fenilalanina ejerce su efecto patógeno en el sistema nervioso central y genera una serie de alteraciones en él, ya que compite en los espacios intersticiales, los cuales hacen referencia al líquido tisular, el cual es un espacio que existe entre las células. Está en las células del tejido nervioso porque es aquí donde se lleva a cabo el error congénito. Y cabe decir que se lleva a cabo una serie de trastornos que generan una fuerte alteración grave en la estructura y la función de los sinaptosomas, los cuales son unas vesículas encerradas en el tejido nervioso central. Provoca a su vez un defecto en las fibras de mielina, por eso se dice que se lleva a cabo un proceso de mielinización. También genera una disminución en el ADN y en las células, ya que impide un crecimiento en ellas. Y esta serie de desórdenes se pueden llevar a cabo en los niños desde el momento en el que nacen y van a ir. Ahora pasamos a la diapositiva número 3, la cual nos habla de la identificación de la hiperfenilalanemia asintomática, porque hay otro tipo de hiperfenilalanemia que se presenta. Pues en la actualidad se llevan a cabo exámenes los cuales se basan en extraer una muestra de sangre y dejarla seca para determinar si el recién nacido va a tener este error congénito. Pasamos a nuestra diapositiva número 4 y esta nos habla de que una vez que esté determinado el error congénito se debe seguir un tratamiento específico, el cual será asignado por el médico. Con esta serie de pasos que se siguen una vez determinada la enfermedad, se debe procurar que el niño tenga un desarrollo físico y un IQ casi igual al de los otros niños que no tienen este error congénito. Y aquí se suelen presentar manifestaciones clásicas de la fenilcetonuria, o también denominada PKU, en forma de leves retrasos mentales hasta graves retrasos mentales. Entre los muchos trastornos destacan la microcefalia, como pueden ver la imagen, que es un defecto en el cráneo de los niños. También la arritmia, ipsarritmia. La ipsarritmia son los latidos muy fuertes, más de lo normal de cualquier otro niño o de cualquier otra persona en el corazón de los niños que padecen este trastorno. También se suele presentar irritabilidad en los niños y alteraciones cutáneas con tendencia a de que en un tiempo se conviertan en ecdemas. También, una vez determinada la enfermedad desde el nacimiento, no solo se va a llevar un tratamiento que requiera ingesta de alimentos, sino también que implique medicamentos. Y un ejemplo de ello es ese medicamento es la tetrahidrobioptrina, o denominada BH4, que es muy conocida y se utilizará solo en los casos correspondientes que el médico permita. El medicamento ayuda como un responsable de cofactor de tipo
enzimático. Pasamos a nuestra diapositiva número 6, la cual nos habla de un tratamiento dietético que se debe llevar en los recién nacidos, la cual implica fórmula materna más leche normal, la cual no debe contener PHE, el cual es un ácido ligero, porque recordemos que esto se lleva a cabo en el sistema nervioso central, lo cual no es bueno. Tiene que tener un sumo cuidado con los alimentos, ya que se debe medir la cantidad de fenilalanina que es introducida al cuerpo. Bueno, yo soy Morales Mendoza Claudia y mi tema es errores congénitos del metabolismo intermediario tipo déficit energético, deficiencias de la fosforilación oxidativa mitocondrial. Bueno, los trastornos mitocondriales son producidos por fallos en el sistema de Osfox, por una deficiencia en la biosíntesis del ATP. Parte de los polipéptidos que componen este sistema están codificados en el ácido desoxirribonucleico mitocondrial. Estos péptidos corresponden a 7 subunidades del dinucleótido de nicotinamina y adenina reducido, que es el NADH, que es el complejo 1. Una subunidad de la ubiquinol, que es del complejo 3, 3 subunidades de complejo 4 y 2 subunidades de complejo 5. Caracteres específicos de la genética mitocondrial. Estos son por el tipo de herencia del sistema genético mitocondrial, su localización en un organelo citoplasmático o la disposición continua de los genes sin nucleótidos intermedios ni intrones, y la poliplasmia proporcionan caracteres genéticos que los diferencian claramente de los del ADN nuclear. Por herencia materna, esto se debe al elevado número de moléculas de mtDADN que existen en los óvulos, entre 100.000 y 200.000 copias, en comparación con unos pocos cientos que hay en los espermatozoides. Además, las mitocondrias que pueden entrar en el óvulo fecundado se eliminan por un proceso activo. También está la segregación mitótica. El fenotipo de una línea celular puede variar durante la división celular debido a que las mitocondrias se distribuyen al azar entre las células hijas. Originan 3 genotipos diferentes: osmoplasmático para el ADN mitocondrial normal, homoplasmático para el ADN mutado y heteroplasmático. Por tanto, el fenotipo de una célula con heteroplasmia dependerá del porcentaje de ADN mutado que contenga, y el defecto genético se da solo si el número de moléculas de mtADN es relativamente bajo, porque se produce una complementación de las moléculas de ADN normal. Y cuando el ADN mutado sobrepasa un umbral determinado, se manifiesta un fenotipo patogénico debido a la producción defectuosa de proteínas codificadas en el mtDNA, y se produce la aparición de la enfermedad, ya que el número de moléculas de DNA es diferente en cada órgano y tejido según la cantidad de energía requerida para su funcionamiento. Por eso los tejidos que preferentemente se afectan son la visión, el sistema nervioso central y musculoesquelético, corazón, islotes pancreáticos, riñón e hígado. La alta velocidad de mutación se debe a que el mtDNA presenta una tasa de mutación espontánea 10 veces superior a la del DNA nuclear. Puede ser causado por los radicales de oxígeno, que forman parte de la oxidación final, que pueden dañar a un DNA que no está protegido por proteínas. Debido a eso, la variación de secuencia es muy grande y se ha llegado a proponer que la disminución en la capacidad respiratoria de los tejidos que tienen lugar en el envejecimiento puede ser debida a la acumulación de este daño mitocondrial. Bueno, ahora mi compañero Puch les va a hablar sobre las enfermedades, sus causas y más en específico sobre estas enfermedades. Bueno, a mí me tocó hablar sobre los trastornos de fosforilación oxidativa mitocondrial. Entre estos tipos de trastornos se encuentra el neuropatía óptica hereditaria de Leber, o NOL por sus siglas. Esta neuropatía óptica hereditaria de Leber puede causar pérdida progresiva de la visión en ambos ojos,
Algunos sujetos también tienen problemas cardíacos o síntomas musculares, como contracciones musculares involuntarias o debilidad o espasmos. El trastorno es más frecuente entre los hombres y los síntomas comienzan a menudo entre los 20 y 30 años de edad. Si una mujer está embarazada, es más probable que cuando tenga su descendencia, un hombre lo pueda contraer, pero quien realmente lo va a heredar y va a dárselo a sus siguientes congénitos sería la mujer, porque la mujer es quien lo puede heredar a sus hijos. No se dispone de un tratamiento. Y otro trastorno sería el síndrome de Leigh, que afecta a los bebés. Puede tener problemas para alimentarse, un mal control de la cabeza y retraso en el desarrollo. Incluso puede dar como que pequeñas contracciones en los ojos, como que dilataciones. También puede presentar vómitos, irritabilidad, llanto continuo y convulsiones que empeoran durante el momento de enfermedad. Este trastorno empieza en los momentos de lactancia dentro de 3 meses a 2 años de edad. Con muy poca frecuencia ocurre en adolescentes y adultos. A medida que el trastorno progresa, los síntomas también pueden incluir debilidad generalizada, falta de tono muscular y episodios de acidosis láctica. Otro sería el trastorno de MELAS, que es encefalomiopatía mitocondrial, acidosis láctica y episodios tipo accidente cerebrovascular o MELAS por sus siglas en inglés. Los niños con estos trastornos pueden presentar debilidad y dolores musculares, dolores de cabeza recurrentes y pérdida de audición, pérdida de apetito, vómito y convulsiones. La mayoría de las personas afectadas sufren episodios similares a accidentes cerebrovasculares que comienzan antes de los 40 años de edad. Estos episodios causan a menudo debilidad muscular temporal de un lado del cuerpo, alteración de la conciencia, anomalías visuales y convulsiones y fuertes dolores de cabeza, que se asemejan mayormente a la migraña. Estos episodios pueden ser muy repetitivos y recurrentes. Al igual que el anterior, no tiene un tratamiento. Al ser trastornos, todos estos son causados por mutaciones o deficiencias en el ADN mitocondrial, porque la mitocondria contiene información genética. Al ver una falla hereditaria puede provocar estos trastornos y la mayoría de estos no tienen tratamiento. Es María Abigail Rojas Martín, soy del equipo 4 y les voy a hablar sobre los errores congénitos del metabolismo de organelos celulares, enfermedades lisosomales. Las enfermedades lisosomales tienen su origen de un trastorno de la síntesis o función de una hidrolasa, ácido lisosomal o de una proteína necesaria para la normal biogénesis y funcionamiento de los lisosomas. En la actualidad suponen un heterogéneo grupo de alrededor de 50 entidades clínicas para las que hace poco el diagnóstico preciso y el consejo general eran tratamiento sintomático las únicas opciones asistenciales efectivas al alcance del médico responsable de su cuidado. Desde hace unos 10 años, las posibilidades terapéuticas han experimentado un avance tan importante que cada día posible tratamiento que un mayor número de estas enfermedades y las opciones terapéuticas específicas son cada vez más efectivas. En un conjunto de pasos que sirven para identificar este tipo de enfermedades encontramos la clínica, que la mayoría de estas enfermedades tienen una gran heterogeneidad génica y han sido identificadas cada una de ellas un alto número de mutaciones alélicas o no alélicas. El grado de actividad enzimática residual que estas mutaciones condicionan y el resto de la dotación génica del individuo, junto a factores patogénicos desconocidos, son responsables en gran parte de la gran variabilidad en la expresión clínica de los pacientes. Asimismo, las características de la molécula almacenada y del órgano afectado condicionan la sintomatología
de cada una de las enfermedades, puesto que a pesar de que las proteínas afectadas se hallan presentes en prácticamente todas las células, el acúmulo de la molécula no degradada se produce solamente en aquellos órganos de la economía donde el sustrato esté presente. En el diagnóstico, el examen sistemático neonatal, la trascendencia de un diagnóstico precoz para el adecuado consejo genético y el tratamiento de los pacientes efectos han estimulado la búsqueda de un sistema efectivo para el diagnóstico sistemático neonatal, mediante la aplicación de diferentes estrategias, identificación de las muestras de sangre en papel filtro de proteínas lisosomales inespecíficas, que alertan acerca de la presencia de una enfermedad lisosomal, identificación de la deficiencia de la actividad enzimática específica en una muestra de sangre seca o en papel filtro mediante fluorometría o espectrofometría, identificación mediante técnica de doble espectrometría de masa productos enzimáticos, que es de las mejores perspectivas de futuro. En el tratamiento, los avances experimentados en el campo del tratamiento, el de las enfermedades lisosomales, son los que más han contribuido al desarrollo de una nueva perspectiva en el manejo clínico de estos pacientes. Se trata de enfermedades con grandes posibilidades terapéuticas, a condición que éstas instauren de un modo precoz y de que abarquen de un modo simultáneo todas las vías fisiopatológicas. En la terapia génica es la que teóricamente debería ofrecer una respuesta terapéutica definitiva a pesar de los enfermos, pero a pesar de los avances técnicos experimentados, se halla todavía en fase de ensayo en animales de laboratorio. En la reposición enzimática, el objetivo es suministrar al paciente el enzima deficitario o recuperar la actividad funcional del enzima sintetizado por el propio paciente. Para ello existen 3 opciones terapéuticas con diversa eficacia en función de la edad, de las características de la enfermedad y del defecto génico responsable de ella. En el tratamiento celular se basa en la introducción en el organismo afecto de células normales que sean capaces de integrarse en forma de quimera en el organismo enfermo y suministrar el enzima deficiente, supliendo de este modo la alteración funcional de las células del individuo enfermo. Para ello pueden utilizarse células hematopoyéticas que son capaces de migrar al sistema nervioso central, trasplante de médula ósea o de células de cordón, hepatocitos fetales. Puede recurrirse a la introducción directa en el sistema nervioso central de las células progenitoras neuronales. La expresión de la actividad enzimática es comprobado que determinadas moléculas pueden actuar como chaperones, estabilizando o estimulando la actividad residual lisosomal de algunas enzimas que sufren anomalías estructurales de plegamiento a causa de determinadas mutaciones génicas. La ventaja de esta terapia es que un ligero aumento de la actividad del enzima catálico es capaz de producir un significativo efecto terapéutico. El inconveniente principal es que no estimula la actividad residual en las mutaciones en las que la deficiencia enzimática es total o se debe a otros mecanismos moleculares. El tratamiento enzimático sustitutivo. Su objetivo radica en la introducción en las células corporales del enzima que el organismo no es capaz de producir. Para ello, una vez sintetizado, es marcado mediante una señal bioquímica, generalmente manosa 6-fosfato, para alcanzar adecuadamente la diana celular a la que va dirigido. Se administra por vía endovenosa con una dosis y frecuencia que depende del enzima, del paciente y de la enfermedad. Las ventajas de este tratamiento es que puede suministrarse prácticamente a todo tipo de pacientes y que no requiere para ello ninguna metodología especial y que puede utilizarse como profilaxis y como tratamiento de operaciones ya desarrolladas. En esta parte se les muestra un cuadro en donde pueden observar los tipos de enfermedades con la terapia y la eficacia clínica. En la inhibición de la síntesis sustrato, su objetivo es limitar notablemente la síntesis del sustrato de la molécula compleja que no puede ser degradada en el lisosoma y de este modo evitar su acúmulo y los efectos secundarios de él derivados. En la actualidad se dispone de fármacos iminoazúcares
que son capaces de reducir la síntesis de glicosfingolípidos mediante el efecto inhibitorio que ejercen sobre la síntesis de glicosilceramina, que es el precursor común de todos ellos. Las ventajas de estos fármacos son poder ser utilizados con mucha comodidad por vía oral, poder emplearse para el tratamiento de un grupo de enfermedades lisosomales. Aquí está nuestra bibliografía en donde buscamos toda la información recaudada. Por nuestra parte, esto sería todo. Por nuestra parte sería todo por la exposición y muchas gracias por su atención.